ese 23 de octubre de 1980 es uno de esos días que permanece sin duda en la memoria colectiva, ¿no? Esos pocos días en cada vida, en la vida de cualquier persona, que aparecen marcados en el sentido de que todo el mundo recuerda dónde estaba y qué hacía en el momento en que conoció una noticia. Quizá empecemos por eso, para situar el contexto. ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? ¿Qué sentiste cuando conociste esa noticia? Pues era un jueves y yo era un estudiante de 21 años en la ciudad de Zaragoza, y a esas horas de mediodía acostumbraba a estar atareado en la cocina de nuestro piso de estudiantes, o bien cocinando o ya comiendo, dependía, y tenía la costumbre de escuchar la radio. Y recuerdo que se interrumpió la emisión para dar una noticia de una explosión. Decían, las primeras noticias pues eran imprecisas y no se sabía bien todavía lo que había ocurrido, pero sí que había sido un hecho grave. Y bueno, luego la información se fue completando a lo largo de la jornada, y a mí me golpeó muy fuertemente, no solamente a mí, fue realmente un hecho que consternó a todo el país, que suscitó una gran ola de solidaridad. Y en mi caso ocurrió esto que acabas de decir, y es que ese es un hecho que me ha servido, y prueba de ello es que no lo he olvidado, me ha servido como jalón cronológico, como la muerte de Franco, como las Olimpiadas del 92, como los atentados de las Torres Gemelas, de manera que si en un momento determinado deseo situar en mi pasado pues algún recuerdo, algún episodio, algo que vi o que me contaron, puede ser que piense que aquello conocí a fulanito un poco antes del cuello, un poco después del cuello, ¿no? Si es que esto ocurrió alrededor de 1980, ¿no? Entonces estaba yo muy lejos de ser un escritor de historias o de narraciones, pero aquel hecho me quedó muy grabado. Luego he estado pensando por qué, porque al mismo tiempo ocurrieron otras desgracias, un poco antes o un poco después. Me acuerdo de la explosión de los Alfaques, no sé si se acuerdan ustedes, aquel camping en Tarragona donde murieron muchas más personas, las inundaciones, la riada de Viescas, ¿no? Una época particularmente abundante en este tipo de tragedias que afectaban a muchas personas. Y luego he estado pensando por qué, porque además me lo estaba preguntando, ¿no? ¿Por qué he incorporado yo esta tragedia a mi literatura? Y me he dado cuenta de estas cosas en las que uno no repara, y una es la presencia constante de la infancia y la desventura en mi literatura. Y a menudo he hablado del Lazarillo de Tormes, no siempre tenía una obsesión con ese libro donde ya está este vínculo de la infancia y la desventura, ¿no? Y por otro lado, y de esto sí que he sido plenamente consciente, durante 24 años en 2 ciudades de Alemania yo fui maestro también de niños, entre ellos de niños de la edad de aquellos que fallecieron en Ortuella. Entonces, de alguna manera, yo no me he desligado nunca de este hecho. Y por último, como tengo el proyecto de escribir historias de gentes vascas, lo llamo, es decir, de ciudadanos, de paisanos nuestros normales y corrientes, no de los que protagonizan la historia, sino de los que la reciben o de aquellos en los que repercute, pues este hecho me interpelaba y finalmente le encontré, vamos a decir, el molde literario para tratarlo en un libro que ha sido El niño. Hay una circunstancia que a mí me parece llamativa, que revela perfectamente cómo han evolucionado las cosas en este tiempo, y que no sé si en algún momento tú también has tenido en cuenta en la novela, ¿no? Y es que nadie pensó, casi nadie pensó, desde luego en ningún momento se manejó la hipótesis de que estábamos ante un atentado. Desde el primer momento todo el mundo dio por hecho que era una explosión, que era un accidente, ¿no? Si eso pasara ahora mismo, seguramente lo primero que pensaríamos todos es que era un atentado. ¿Cómo han cambiado las cosas en 40 años, ¿no? Pese a que hay que recordar, en el año 80 ETA mató a 98 personas. No obstante, hubo algún rumor de que podría haber sido un atentado, pero desde luego no parecía, dado el resultado y el lugar donde se había producido la explosión, y enseguida realmente se supo cuál había sido la causa. La causa había sido una explosión de gas propano. Luego se investigó cómo había sido posible esto, ¿no? Y se descubrió un escape, etc. Esto está muy bien documentado y pronto se suprimieron toda clase de dudas sobre
la causa de la explosión en el colegio. Esta novela, Fernando, ha tenido que ser algo así como una inmersión en el dolor. Yo recordaba el otro día, creo que lo comentamos en una entrevista que se publicó anteayer, que este día que hemos visto algunas páginas en el periódico, una esquela puesta por un partido político, y vamos a decirlo, que creo que es de Justicia, Euskadi Esquerra, simplemente tenía un texto de la elegía de Miguel Hernández: tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Supongo que trabajar con una tragedia enorme y encima con niños, que es algo que siempre multiplica la tragedia, tiene que ser sumamente complicado. No es fácil. Hay un riesgo muy grande, que es el de incrementar el dolor de quienes ya sufrieron. Entonces, esta es una de mis novelas escritas con el freno de mano echado, calibrando cada palabra, cada coma, precisamente para no incurrir en esto que acabo de decir, o para no pecar de frívolo. Entonces, en estos textos, digo estos refiriéndome también a aquellos en los que aparecen víctimas del terrorismo, pues entonces adopto un tono lingüístico más bien austero, descarto cualquier rasgo humorístico o jocoso y busco a toda costa una estructura, un tono, un formato que me permita tratar estos asuntos dolorosos que se produjeron antes de la literatura y fuera de la literatura, de tal manera que no sea el texto el que induzca a sentir algo en concreto. Y por eso, en este caso, quien se tome la molestia de leer mi novela, pues advertirá que se usan muy pocos adjetivos. Por ejemplo, los adjetivos suelen inducir siempre ya a sentir o a ver algo en un matiz concreto, y esto no hay. Y por otro lado, pues ideé un recurso del que quizá podemos hablar si quieres, un recurso literario que al mismo tiempo comporta una advertencia a la posible persona que lea mi libro, en el sentido de que lo que tiene en la mano es una obra de ficción, es una obra literaria. Luego, si te parece, hablamos de estas cuestiones, quizá más de escritura, pero una cuestión que también me da relevante. Personaliza la tragedia en una familia, un matrimonio que solo tiene un hijo, un niño que muere, el nuco, y un abuelo viudo, que es el personaje que tiene serios problemas para aceptar la realidad. Es que, como contabas ahora mismo en el vídeo, sigue hablando con su nieto, va al cementerio a estar con su nieto y hablar con él. Al día siguiente de la tragedia va a casa de su hija a buscar al niño, con una barra de pan, además, como iba todas las mañanas, ¿no? ¿Cómo eliges, cómo decides cómo es esa familia? Una familia de ficción, pero ¿cómo decides, cómo formas esa familia? Podrías haber elegido una familia con varios hijos, podrías haber elegido una familia con otros trabajos, podrías haber elegido, es una familia inmigrante, podrías haber elegido una familia que no lo fuera. ¿Cómo perfilas esa familia en torno a la cual, y ese personaje protagonista pero ausente, apenas se sale el niño, va a girar todo el relato? Bueno, pues porque hay una fase previa al comienzo de la escritura, durante la cual uno va rumiando posibilidades, uno va viendo imágenes, considerando distintas posibilidades, tomando notas. Por otro lado, esta novela forma parte de una serie que contempla la escritura de novelas breves, por tanto el elenco de personajes, si quiero atenderlo suficientemente, tampoco puede ser excesivo, y bueno, pues en un momento determinado tomo esta decisión, que es previa. Yo no me lanzo a escribir y ya voy haciendo por el camino la historia, sino que ya elijo el elenco de personajes reducido. También decido que uno de ellos, que es la madre, tenga responsabilidad narrativa, es decir, que actúa de informante, lo que permite acceder a su intimidad. Y luego está la figura del abuelo, ya la tenía decidida desde el principio. Incluso en alguna preversión inicial consideraba la posibilidad de que el abuelo fuera el protagonista, pero luego me pareció que la historia se quedaba corta, que los personajes alrededor de él, los miembros de su familia, también tenían un interés narrativo suficiente, que la historia pedía distintos puntos de vista, pedía mostrar las distintas estrategias que adoptan los personajes para encontrar alivio, encontrar consuelo,
para encontrar explicación, para tratar de superar, si es que eso es posible, la desgracia, para buscarle acomodo en algún lugar tolerable de la memoria. Y en el fondo, esta elección fue la que luego conformó la novela tal como es. O sea, son de 3 personajes en los cuales el hecho trágico repercute de manera distinta. Y esta es para mí la columna vertebral de la novela. No tanto el hecho, la explosión en sí en el colegio, que está muy bien documentada, ese es el arranque de la novela, pero vamos a decir que la sustancia narrativa es los distintos comportamientos en los protagonistas que ese hecho produce. Volveremos luego sobre los protagonistas, pero sí hay un elemento, hay unos cuantos elementos que no son ficción en la novela, por supuesto la explosión, pero también el contexto social, económico, político de la novela es absolutamente real. La crisis económica, la reconversión que está en el horizonte ya, un pueblo formado por una cantidad de inmigración verdaderamente importante, empiezan a apuntarse ya algunos problemas sociales que luego arrasarán con un montón de zonas de la Euskadi profunda sobre todo. Eso es un escenario que tú, por supuesto, has documentado. ¿Hasta qué punto eso es relevante en tu relato? Ese escenario que aparece citado de vez en cuando, la crisis de Nervacero, ¿no? Empresa que seguro que todos ustedes recuerdan, y la crisis gravísima que tuvo. ¿Eso hasta qué punto, esa documentación, hasta qué punto trabaja en la novela? Bueno, esa documentación es previa a la novela, salvo casos concretos en que yo fui a buscar algún dato en concreto, ¿sí? No es exactamente mi zona, yo no he vivido por aquí y por tanto tenía que hacer un esfuerzo suplementario para conocer, no sé, el mobiliario urbano, los nombres de las empresas, etc. Bueno, todo eso está documentado y afortunadamente hoy día existe internet, uno puede acceder a bibliotecas, hay mucho documental fotográfico, entonces todo lo que en la novela tiene que ver con lo que llamamos la realidad política, social, con todo lo que tiene que ver con el pueblo, todo está sacado directamente de la documentación. Yo ahí no invento nada. De hecho, estos días que me preguntan y me entrevistan, me han preguntado en diversas ocasiones si el personaje de María G, o sea, la madre del niño, existió realmente. Esta especie de duda para mí es muy halagadora porque entonces compruebo que la novela ha funcionado como texto verídico, como testimonio verídico. Bueno, yo eso tengo que conseguir de diversas maneras, pero lo tengo que conseguir a toda costa. Y uno de los recursos es naturalmente ser fiel a todo aquello que tiene que ver con la realidad común, con la realidad de Ortuella, con el hecho que ocurrió, con los problemas laborales, con las costumbres de la época, en fin, con todo eso que tiene que ver con el componente social, público de entonces, yo tengo que ser respetuoso. En ese contexto, en ese suelo, vamos a decir, real o verídico, yo coloco mis figuras de ficción que hablan lo que yo decido que hablen, o que piensan, o sueñan, o padecen lo que yo decido como narrador que padezcan. Siempre pretendiendo que de alguna manera se adapten al paisaje social de la época, a los usos lingüísticos, por ejemplo. ¿Sí? Son efectivamente de origen inmigrante. Esto no es una invención mía, sino que es una característica que era propia de muchos habitantes de la época. Entonces, todas estas afirmaciones, caracterizaciones de los personajes, que la realidad entonces me las confirmaba, yo les daba acceso a la novela. Y esto funciona así, de lo contrario pues parecería un texto fantástico y no era esa la idea. Bueno, la dificultad de aceptar es uno de los temas clave de la novela, ¿no? Ese abuelo que no acepta que el amor niño, pero tampoco los padres en el fondo. Se ha dicho muchas veces, y los psicólogos lo suelen explicar cuando se produce una tragedia de este tipo, un matrimonio que vive la muerte de un hijo pequeño, cuando además es el único, cuando además han tenido muchos problemas para tener ese hijo, termina siendo en un elevadísimo porcentaje de los casos un matrimonio roto, porque son incapaces de superar esa situación. Supongo que también manejar esa especie de elemento del drama
también ha sido muy relevante y es probablemente una de las claves de tu novela. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se cuenta eso? Porque hubiese sido muy distinto si hubiese seguido, seguramente si hubiese escogido una pareja que hubiese tenido 3 hijos. Si hubiese muerto uno, al final hay que sobrevivir por los otros 2, ¿no? Que siguen ahí. Pero es que en este caso ha desaparecido la única descendencia que tenía. Bueno, naturalmente esos son hechos relevantes, eso determina toda la narración. Muere el niño, pero muere el único hijo que tiene. Y como has adelantado, efectivamente les costó mucho tener ese hijo y lo tuvieron como lo tuvieron, cosa que no voy a revelar, es un punto importante dentro de la trama, ¿no? ¿Cómo decido yo que los personajes se comportan de una manera o de otra, sientan de una manera o sientan de otra? Bueno, lo que hago es olvidarme de la ciencia psicológica y no caigo o procuro no caer en la tentación de contar explicando. Es decir, yo no diré nunca que el abuelo, pues no sé, bebe vino porque está triste, vamos a decir así. O sea, yo nunca explico los personajes. Lo que hago es dar detalles de ellos, notas, con la voluntad de que los posibles lectores después saquen sus consecuencias. Y además, desde hace bastante tiempo acostumbro a asistir a lo que podríamos decir un club de lectura o una tertulia, ¿sí? Donde hablamos de libros y yo ahí he aprendido mucho como escritor, escuchando lo que dice la gente acerca de los libros que hemos leído y que comentamos, y son personas que no tienen nada que ver con la creación literaria. Y yo he aprendido mucho a darme cuenta de cómo repercuten los textos en la conciencia de los que leen y cómo los interpretan y cómo un texto idéntico para todos da, sin embargo, lugar a interpretaciones muy diferentes, incluso opuestas. Entonces, yo soy consciente de que al otro lado del texto hay un posible congénere que lo leerá y le voy poniendo notas, ¿sí? Que tienen que ver pues, con la psicología de los personajes, tal vez, repartida entre sus acciones o en algún gesto, en algo que hacen o que dejan de hacer. Y así va avanzando mi novela, y escribo desde una teoría psicológica. Yo no he leído tratados de psicología, alguna vez lo he hecho y después el resultado no fue bueno, porque en lugar de manejar los hilos a mi antojo, derivaba la narración para que confirmase la teoría que había leído, ¿sí? ¿Y de dónde saco yo todo esto? Bueno, pues porque tengo una afición enorme a la observación de mis congéneres. Es algo que yo he hecho desde la niñez. Yo arrastro muchas ignorancias, no soy un experto en nada, pero estoy habituado a observar a la gente. Pero no a observarla en montón, sino de uno en uno, sus gestos, sus palabras, el timbre de la voz, la vestimenta, el olor de la gente, cada uno tiene el suyo. Entonces, todo lo he hecho desde niño, desde que me obligaban a ir a la iglesia a escuchar misa y me aburría, y entonces, para matar el rato, desde el bloque izquierdo, donde nos colocaban a los varones, me dedicaba a mirar a todos que estaban por delante y contaba calvos y gente con las orejas de soplete, y posteriormente me dio por hacer un poco más complejo el juego y vincular pues, a una señora de allí con uno de aquí, los casaba, los ponía a discutir, se peleaban y de esa manera pasaba el tiempo y me iba a casar. Bien, esto que es autobiográfico, esto he seguido haciéndolo toda mi vida y creo que es lo que hago cuando escribo también. Entonces, cuando compongo los personajes, pues detrás de ellos pues a lo mejor hay rasgos de mi tía o una manera de expresarse de mi padre. Esto el lector no percibe ni tiene por qué, ¿sí? Pero yo tengo ese hábito de ver lo que digo, el funcionamiento del ser humano, cómo funciona cada persona, sus pequeñas manías, su tendencia a entristecerse o a cabrearse, ¿no? Y con todo esto yo, disfrutando enormemente, yo compongo mis novelas, que son siempre textos en los que conviven personajes. Y me gustan sobre todo los personajes comunes y corrientes, los vecinos, ¿no?
no echar sal en las heridas, porque además cada vez somos más sensibles a eso. No sé si, viendo las fotos, las has visto, por supuesto, porque has repasado los periódicos de la época, has tenido la misma reflexión que tuve yo repasando estas imágenes, que yo había pasado muchos años, recordaba muy bien alguna foto, pero otras no. Y es que esas fotos probablemente ahora algunas de ellas no se publicarían. Con el atentado de las Ramblas hace 7 años, me parece recordar, un atentado menos mortal que este, con fotos menos duras que este, hubo una polémica muy notable a propósito de que los medios no deberían publicar esas fotos, ¿no? El argumento es, ya se sabe que no son muertos y no es bueno dañar la sensibilidad de la gente. La literatura se puede permitir cosas que no se puede permitir un periódico, una tele, es decir, los medios que se supone que cuentan la realidad estricta, cada uno desde su óptica, pero la realidad estricta. La literatura se puede permitir más cosas que un medio diría, no, esta foto no la vamos a dar, este texto, vamos a quitar este párrafo porque es demasiado crudo y esto no se puede dar. Bueno, es que se pueda permitir más cosas. Lo que pasa es que la literatura lo que ofrece es un texto. Y un texto no tiene esa fuerza visual que puede tener una foto. Es cierto que, bueno, se publicaron fotos que hoy día serían impensables porque el código ABA no lo permite, hoy día se pixelaría la cara de los niños, pero entonces no había la sensibilidad que hay ahora, es decir, que no había mala intención. Iba el fotógrafo, que probablemente estaba conmocionado, sacaba allí las fotos, le temblarían las manos seguramente y luego el periódico las publicaba. Se entendía así la información, las fotos eran en blanco y negro, eso ya reduce un poco la truculencia de la imagen. Vamos a ver, es que en literatura realmente yo puedo describir una de esas fotos, pero solo dispongo de palabras. ¿Qué puedo decir? Que hay un charco de sangre, pero no sé hasta qué punto eso puede herir la sensibilidad, ese sintagma, que además, como dije hace un rato, en la cabeza de cada uno de los que escucha esto se produce una imagen diferente. Las palabras, además de significar, connotan. Y por otro lado, el exceso de truculencia aplicado al lenguaje suele dar siempre pasajes paródicos o poco creíbles. No es lo mismo. Tú puedes decir lo que quieras con palabras, pero si no ofendes, es muy difícil que la persona que lee tenga una reacción similar a la que podría tener cuando ve esas imágenes tan terribles, ¿no? Que son un traslado visual de la realidad, ¿no? Sin el trámite del lenguaje. Porque además me imagino que también aquí entra la proximidad, ¿no? Si estuviésemos hablando de un niño muerto en el terremoto, en el tsunami de Japón, nos queda, no sé, 20.000 kilómetros, no sé cuántos kilómetros está Japón, pero es que aquí estamos hablando de algo que en este caso concreto, en el caso de esta presentación concreta, la primera fue ayer en Madrid y había mucha menos gente, por lo que me cuentan, aunque había mucha, claro, ha ocurrido a 10 kilómetros en línea recta de donde estamos. Y puede que en esta sala haya alguien que tuviese un familiar que murió o que resultó herido. Me imagino que eso también incluso condiciona una conversación como esta. Totalmente, vamos. Tragedias de este tipo o parecidas ocurren todos los días. Ahora mismo en Gaza están muriendo muchos más niños, ¿no? Entonces, sí, bueno, también me interpela esa realidad, pero no es lo mismo. O sea, podría estar en mi tierra y me hablan de una manera mucho más directa. Claro está, tampoco uno puede abarcar todas las desgracias del planeta, sino que unas le resultan más cercanas que otras o le hieren la sensibilidad más que otras. Claro que yo llevo a mi novela con una cicatriz, digo, o sea, con una herida interna, una consternación que fue muy grande y que compartí con otra mucha gente. Eso es verdad. Es decir, que el escritor tampoco es el escritor del universo, sino de lo suyo, de lo que conoce, de lo que le es cercano. Y, por ejemplo, a la hora de contar algunas cosas que estás contando aquí ahora, Fernando, ¿tú las contaste igual ayer, alguna de ellas, o piensas contarlas igual en Sevilla o en Barcelona, en distintas presentaciones donde sabes que es sumamente improbable que entre las 400 o 500 o 600 personas que te están viendo hay alguien del pueblo, alguien que conoce a alguien que murió, un familiar de alguien que murió? ¿Eso también en el cara a cara entra? Pero yo sí creo que esto lo entiende todo el mundo. O sea, la circunstancia de perder un hijo creo que es algo universal.
si no le ha ocurrido a la persona que está ahí delante, es algo que conoce o que teme si tiene hijos, ¿de acuerdo? O sea, a mí no se me han muerto mis hijos o mis hijas, pero es un temor que siempre he tenido, o que mueran o que les pase algo, ¿de acuerdo? O sea, quiere decir que no hace falta explicar en un epílogo el significado de la novela. Pero sí te puedo decir que ayer presenté la novela en Madrid ante numeroso público y me sorprendió encontrarme con bastantes personas de mi edad que no recordaban ese hecho. Por tanto, sí, en su día lo debieron de conocer, lo vieron en la tele, pero no les dejó una huella o quizá, pues no sé, luego también está la manera como recibimos la información, ¿no? Es decir, que te abren el telediario con una noticia de estas características y luego viene el deporte y luego viene el tiempo y ya la posible reacción emocional que tuviste al principio ya ha pasado, ¿no? Y al día siguiente pues, te buscan otra tragedia en otro país, en otro lugar, te dan unas imágenes. Es decir, tampoco podemos decidir todo, ni tenemos por qué, pero lo cercano sí que queda. Sí. Y por eso sí que me parece que es distinto estar aquí que estar en cualquier otro lugar de España, y cuando el libro se traduzca, pues no digamos, allí, si cuando yo vaya, no sé, a Italia, que será el primer lugar donde se publique el niño, pues es posible que haga falta introducir el tema y contar, bueno, es que en una ciudad en el norte, allí, pues en 1980, toda la gente dice, sí, pero claro, no es lo mismo, no nos afecta a todos por igual. Sí, eso me refería. Estoy seguro de que aquí todo el mundo, cuando se anunció que ibas a publicar hace 2 meses, ¿no? Que ibas a publicar una novela que su punto de arranque era la tragedia de la escuela Bartuella, estoy seguro de que cualquiera que leyó el periódico ese día inmediatamente tuvo el recuerdo, porque aunque no hubiese nacido, seguro que ha oído hablar. Es algo que, como hemos dicho, ha dejado una marca en una generación, en las que efectivamente en Madrid puede haber gente que dice, sí, algo pasó, sí, bueno. Y eso el que vivía en ese año, la gente de 35 años, probablemente. Sí, pero precisamente el libro, ahora que se ha convertido un poco en noticia promocional, pues sí ha dado lugar a que se preste atención a aquel hecho, pues de la misma manera que se coloca un monumento recordatorio. Y a mí esto me parece que tiene un ingrediente de homenaje a aquellos libros, ¿no? Otra posibilidad es borrarlo, olvidarlo del todo. Bueno, al final siempre gana el olvido, porque el tiempo pasa, nosotros desaparecemos y las generaciones siguientes tienen su horizonte propio vital y sus problemas y sus aspiraciones, ¿no? Pero algo tratamos de dejar o de rescatar del paso del tiempo cuando grabamos en friso unas frases conmemorativas o una estatua, o un libro, una película, ¿sí? Y además creo que las generaciones futuras tienen derecho de saber qué ocurrió, ¿no? Y para eso hay que crear testimonios a los que puedan acudir por interés, por curiosidad, o simplemente por un impulso meramente humano. Cuando hablabas antes, dentro de lo que es, digamos, el artificio literario que toda novela supone, de una circunstancia que, aunque más o menos en algún momento ya había aparecido en tus obras anteriores, en este momento aparece de forma mucho más explícita, y es que en 10 capítulos breves el texto, no es un personaje, es el texto como tal, interpela al autor y se dirige a los lectores. Cuéntanos un poco cómo decides hacer eso, qué papel tiene, porque no es muy habitual, aunque ya tú lo has dicho, ya hay veces en las que en algún momento interpela el texto al autor, pero es una frase en mitad quizá, no como aquí, que está incluso en cursiva, para que se vea bien los capítulos. Y para que se entienda definitivamente, y para echar una mano a los pobres reseñistas que no terminan de captar lo que está ahí puesto, ¿sí? Bueno, este es un recurso literario, es un artificio, efectivamente, que yo vengo perfilando desde hace varias novelas, y ahora lo he llevado a su expresión máxima, creo, haciéndolo explícito, incluso explicándolo al comienzo de la novela, y que consiste pura y simplemente en que el texto, es decir, la masa verbal que ocupa todas las páginas, es consciente de que está sosteniendo una historia, una narración. Y entonces interviene, de manera dosificada también, porque ya que es un recurso llamativo, conviene dosificarlo para que sea eficaz, interviene en 10 ocasiones, en letra cursiva, pues si algún lector indignado y desacorde pero quiere saltárselo, interviene pues causando los efectos que son
creo que no son superfluos en la novela. Primero es un recordatorio de que precisamente lo que se tiene en las manos es un texto y no la verdad directa. Entonces, bueno, es un texto que no siempre está de acuerdo con el autor, aunque hace reproches, aunque critica, también tiene su orgullo y teme que si el autor no se esfuerza lo suficiente, pues luego las críticas se las lleve él. De paso, aporta información que sí es información sacada de los documentos, lo que es una astucia literaria, lo que me permitía no salpicar la narración de datos. Los da el texto y de esa manera yo me curo en salud y el lector sí recibe esos datos. Particularmente para quien no los conoce, creo que son útiles. ¿Sí? Y un tercer efecto que me parecía muy importante es que la historia, por su propia naturaleza, discurre por tramos de mucha intensidad emocional. Entonces, estos interludios, estos cortes, dan como un respiro, que además pues, facilitan la reflexión y que a mí también de paso me servían bien para cambiar la línea narrativa, para cambiar de personaje, por ejemplo, ¿no? Yo probé una vez a leer la novela sin leer esos remansos y era muy fuerte, me parecía muy fuerte. Me parecía una sobredosis en algunos momentos de intensidad y por eso mantuve el recurso y antepuse una nota porque creo que si el lector no está sobre aviso tardará en entender por qué de repente la novela se comenta a sí misma o se pone a hablar. Y ahí está. Y además es una constante en casi todas mis novelas que no las inicio hasta que no me propongo superar algún tipo de dificultad técnica. Eso a mí me gusta mucho porque me mantiene productivo. ¿Sí? Contar de atrás para adelante o poner el texto a discutir con el autor. ¿Sí? Y bueno, pues sí, tiene un ingrediente lúdico a veces, pero en todo caso me mantiene fecundo y lo practico siempre. No empiezo ninguna novela si no tengo una dificultad, si tengo la sensación de que el trabajo transcurre con mucha ligereza y velocidad, pienso, no te estás esforzando, no estás recorriendo un camino que te lleve a un sitio nuevo. Son manías de escritor. Ahora, es un poco frustrante que al final pues, tienes tasas de la literatura de los demás no capten o lo interpreten al revés. Cosas que ocurren. Fernando, la novela apareció la pasada semana. No sé si te ha llegado alguna reacción por parte de gente que vivió de manera directa o indirecta aquello. No directamente. Algún eco me ha llegado positivo y eso ha sido para mí pues, halagador. Sí, no todos los lectores son iguales. En esta postura o posición ya me he encontrado cuando he escrito novelas pues que trataban de nuestra historia trágica que tuvimos, sangrienta, con atentados. Y bueno, a mí me pareció que un escritor que desea trazar un dibujo literario de su tierra natal y de sus propios, tenía que abordar también aspectos pues, que no son idílicos, vamos a decir. Y bueno, pues me llegaban ecos, evidentemente. A veces negativos, a veces positivos, pero bueno, en general pues procedían de rincones ideológicos distintos. Para mí esto no me preocupa cosa. En este caso supongo que el componente ideológico que en algunas novelas anteriores, digámoslo abiertamente, Patria, pero también alguna más, podía guiar algunas de las reacciones o algunas de las opiniones y tuviste muchísimos ejemplos de ello. En este caso entiendo que no entra, ¿no? Aquí, o sí, también. No lo creo, porque además yo creo que la novela es muy respetuosa en el tono y en el contenido. Creo que es evidente que trata de unos personajes que no reproducen a otras personas reales. De hecho, como dije antes, creo que la sustancia de la novela no es exactamente el accidente en el colegio de Puebla, aunque empieza con él, sino que luego la novela entra en la esfera íntima de un elenco pequeño de personajes y ahí es donde transcurre
Y además no se limita solamente a la pérdida del hijo, sino que de hecho esta pérdida saca a la luz pues, toda la vida matrimonial, aspectos laborales, costumbres de la época. Hablábamos el otro día, Fernando, y me gustaría volver a hablar de ello otra vez, porque puede haber gente además que no haya leído la entrevista o que quiera ampliar un poco la información. Hay un personaje real en todo esto, que es un poco el malo de la película, pese a que es un malo, en cualquier caso un malo voluntario, ¿no? Que es el fontanero, que de una manera completamente involuntaria causó la explosión de un soplete, claro, por algún motivo no se dio cuenta de que había un escape de gas, ¿no? Ni siquiera lo usas como personaje secundario, no sentiste ningún tipo de tentación respecto a ese personaje, que por supuesto has leído muchas cosas sobre él. No, en ningún momento, porque además eso le tuvo un enorme infortunio, no fue comprendido, en algunos casos fue culpado, fue agredido. Yo simplemente lo mencioné en mi novela resaltando su inocencia. Entonces sí, hay una alusión que está encaminada precisamente a declarar que este hombre no tuvo ninguna culpa, pero en la novela en sí no cumple ninguna función, no es personaje, es persona mencionada, efectivamente. Bueno, pues tuvo muy mala suerte, no tuvo ninguna culpa. Sé, porque lo leí, que su hija también era alumna del colegio, aunque en los pisos superiores, lo que confirma aún más su inocencia. Y pudo haber muerto, no murió, pues, la explosión se produjo justo delante de él, pero el gas siguió su camino debido a la inclinación del terreno. Porque esa característica del personaje, que sin tener ninguna responsabilidad desencadena una tragedia, tiene todos los componentes literarios en realidad, ¿no? Sí, pero el problema es que existió, y entonces en este caso me puedo imaginar que el hombre ya falleció, porque han pasado casi 44 años, casi más los que tuviera 50 y tantos, no sé cuál. Quiero decir que verse reflejado literalmente en un texto convertido en personaje sin haber sido consultado, eso no creo que, o sea, esto no forma parte de mi idea del respeto. En ese caso sí que habría hablado con él, en el caso de que hubiera empezado a escribir esta novela hace 30 años. No. Yo lo que he hecho ha sido montar una ficción sobre un suelo real, a la manera de Galdós y de otros que han seguido ese formato tan productivo. Consiste en colocar personajes inventados en situaciones reales, en contextos históricos, geográficos que realmente existían. Es como un episodio nacional, vamos a decir, ¿no? Pero a mi manera, modernizado, contado de otra manera. Una especie efectivamente, de episodios nacionales, en este caso de episodios vascos, esa serie que yo creo que no titulas, corregidme, está por ahí Juan, tu editor, que creo que en tus novelas no aparece Geso de Gentes Vascas, que es tu idea, no aparece rotulado en ninguna parte, pero sí es un poco forma parte de tu proyecto literario. No es lo único que estás desarrollando, pero sí es un proyecto con el que llevas ya 12 o 15 años, ¿no? Desde los sí, bastante años. Bueno, luego en el interior del libro, donde está la lista de mis obras publicadas, sí que aparecen singularizadas bajo el rótulo Gentes Vascas. Pero no que no aparece en la portada. Sí, bueno, eso es lo propio de las series, que cuando, o sea, un solo libro no sirve para formar una serie. Dos ya insinúan la serie. A partir del tercero uno dice, caramba, aquí hay una continuidad, a esto ya se le puede denominar serie. O sea, que el editor no tiene ninguna culpa. Sí. Tampoco es un proyecto, vamos a decir, mecanizado, sino que es un proyecto al que vuelvo de vez en cuando. Tampoco quiero tocar siempre la misma música. Cambio de géneros, voy por otros sitios. Como ya te dije antes, necesito un poco de dificultad, necesito novedad, necesito meterme en lugares creativos que no conozco. Y la última pregunta, para dejarles, llevamos 3/4 de hora largos hablando, para dejar tiempo también para que te hagan preguntas. La última pregunta, mientras estabas diciendo antes, no me he permitido ninguna broma, no me he permitido nada, respeto a los absoluto a las víctimas, pese a que en este caso las víctimas son de ficción, pero representan, simbolizan a todas las víctimas. Alguna vez he leído que en
en el cine sobre todo, un drama, y mira que el cine tiene muchos dramas, ¿no? Funciona mejor cuando en algún momento se deja respirar al espectador con alguna escena más de tono ligero, humorístico. Y viceversa, una comedia funciona mejor cuando tiene algún momento que no es exactamente de comedia, sino que puede tener hasta algo de drama. ¿No participas de esa teoría o has decidido prescindir de ella en aras de llevar al máximo grado ese respeto del que hablabas antes? Sí participo de esta teoría, quizá llevada a otros aspectos creativos. Yo aprendí de los rusos, de los grandes novelistas rusos, que los personajes ganan complejidad cuando actúan de manera contradictoria. Por ejemplo, uno presenta estoy inventando ahora, un personaje tacaño y se lo presenta cometiendo un acto de tacañería y 27 páginas después se convierte en un generoso desatado, ¿sí? Entonces uno consigue que el lector no te atrape al personaje desde el principio, no te la agarre en el puño y ya te lo tiene comprendido, ¿sí? Sino que en cambio lo vas un poco despistando, le das azúcar, le das sal, y jugar así con los lectores a mí me gusta mucho. Y eso también afecta a los tonos, naturalmente, ¿sí? Pues mi anterior novela pues era bastante jocosa, pero termina como termina, ¿sí? Entonces, claro, de esta manera el lector que ya va interpretando, caramba, si llega un momento en el que hay un corte, hay un salto, hay, no sé, de repente el personaje se le escapa porque ya no es como lo había concebido. A mí eso me parece que es propio de las buenas novelas o de las buenas películas, ¿sí? Bueno, aquí ya lo verán ustedes como hay un personaje que efectivamente en algún punto de la novela cambia bastante. Cambia bastante la imagen que el lector se ha hecho de ese personaje. Muy bien, pues si les parece, estamos ya en